Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Hoy vamos a seguir con esta serie de devocionales en el libro de los Hechos. Y vamos a titular este devocional Una iglesia guiada por la palabra y la oración. Nosotros habíamos dado pues ya el primer devocional donde dimos una introducción acerca de este libro, su estructura y todos los puntos que nos conlleva por medio del Espíritu Santo y nuestro amado hermano Lucas, quien fue que escribió este libro, y nos deja pues un poderosísimo testimonio, un puente, habíamos dicho, entre los evangelios y las cartas apostólicas, porque nos hacíamos una pregunta de reflexión: ¿qué si no tuviésemos el libro de los Hechos? Así que vamos a ver hoy este poderoso pensamiento que nos deja la palabra de Dios, una iglesia guiada por la palabra y la oración. Fíjese que comenzando capítulo, no había dado Dios todavía el derramamiento del Espíritu Santo, y Jesús había dicho que ellos iban a ser guiados por el Espíritu, pero también guiados por la palabra. Vamos a leer entonces el libro de los Hechos, este capítulo número 1, desde el verso 12 en adelante, y dice así en el poderoso nombre de Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrado, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José, llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos leído tu palabra que tiene poder, que es poderosa, Señor, mi Dios. Gracias porque ella también es alimento, Señor. Es la espada que ahora nosotros utilizamos, Señor, mi Dios amado, para seguir, Señor, pregonando y expandiendo tu reino. Señor, permite que esta palabra a cualquiera de nosotros que cada día nos llegue, nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Señor, rompa los corazones, Señor, y las cadenas de aquellos que también que están oprimidos por el diablo, Señor, que están aturdidos, Señor, mi Dios amado.
por el día a día, en el estrés, Señor, en el abandono espiritual, en la carencia espiritual, como lo dice tu palabra, que bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos, que cuando ellos, mi Dios amado, reconozcan su pobreza espiritual, se coloquen, Señor, mi Dios amado, en una posición de mansedumbre y de necesitados espirituales, entonces tú derramarás tu Espíritu Santo, Señor, como también tú lo hiciste en nosotros y en aquellos hombres que nos dejan este ejemplo. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces, aquí está pues la escritura muy importante donde se levanta el apóstol Pedro, pero antes de ese levantamiento están en oración. Así que una iglesia guiada por la palabra y la oración. La iglesia nace en medio de la espera. Aún no ha descendido el Espíritu Santo en Pentecostés. Eso lo acabamos de decir. Y entonces, ¿qué es lo que toma el apóstol Pedro? Pero los discípulos estaban reunidos, obedeciendo la instrucción de Jesús. Jesús le había dicho, no se vayan de acá de Jerusalén, quédense aquí. Esa es la ciudad que nosotros vemos que Dios escoge en el pacto davídico. Allí Pedro toma la palabra. Ahora, no solamente como un líder humano, sino también un líder espiritual. Un líder, un siervo de Dios que conoce la escritura. Fíjese que eso es lo que dice Jesús. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pedro no sacó sus propias estrategias. Vamos a ver qué hacemos, sino que sacó la escritura. Y dice que frente a la caída de Judas, el apóstol muestra que nada fue sorpresa para Dios. La palabra ya había anunciado y ahora era necesario cumplirla. O sea, ¿qué iba a cumplir él? Que otro tome su oficio. Y para eso ellos estaban allí. Nosotros tenemos que entender y saber que Jesús ya había ascendido, ya se había ido. Así que Él establece una enseñanza fundamental. La iglesia del Señor avanza cuando es anclada en la palabra, guiada por el Espíritu y sostenida en la oración. Fíjense estos tres pensamientos. La iglesia avanza en un fundamento importante. La iglesia del Señor avanza cuando está anclada en la palabra, guiada por el Espíritu y sostenida en la oración. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo también que dio esta palabra. Por eso que la palabra es inspirada por el Espíritu. Ahora, Pedro se levanta con autoridad espiritual basada en la escritura. Y ese texto es el que conseguimos aquí en este primer capítulo, versos 15 y 16. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro no improvisa, no busca estrategia, no dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Él cita la escritura como fundamento. El Espíritu ya había hablado por David. Ahí está. Entonces, aunque el Espíritu Santo no había sido derramado en ello, no había descendido, él toma la escritura y la escritura es inspirada por el Espíritu. Es el poder de Dios que se está moviendo en ello. Y ahora Pedro se somete a ese testimonio. La verdadera autoridad espiritual no es humana, es bíblica. Así que toma este consejo, amado hermano, amado amigo. Si tú eres parte de la iglesia, tú eres un miembro de una iglesia local, pero tú eres un miembro de la iglesia universal. La palabra iglesia, como nosotros la vemos acá en la escritura, es congregación, los que se congregan para alabar, glorificar y alabar al Señor. Ahora nosotros sí, quizás permanezcamos en un local, pero ahí se reúne la iglesia. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí entonces donde él se basa. Pero también Jesús en Lucas 24, 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces es lo que Pedro, con sabiduría, no con una estrategia humana, sino guiado por la palabra, por el Espíritu. Ahora, reconocimiento de la soberanía de Dios aún en el fracaso humano. Este segundo punto lo vamos a ver, importante, que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios aún en el fracaso humano.
¿Qué estaríamos viendo nosotros en nuestra vida de algún fracaso, algún problema, alguna necesidad, algo que nos está frustrando, algo que no entendemos? ¿Cómo estarían los discípulos en ese momento? Porque Judas vendió al Señor. Él estaba con nosotros. Fíjense que el Espíritu Santo no le lleva a ellos a dejarse guiar por las emociones, por el fracaso. Es por el Espíritu. Así que dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra no es por nuestro sentimiento, no es por lo que nosotros sintamos, porque una persona pudiera sentir lo que nosotros sentimos, pero quien convence la mente y el corazón y hace ver esa convicción de la verdad es la palabra de Dios. No es solamente la escritura en la mente, es la convicción que nos hace una realidad. Porque una persona pudiera cumplir la palabra en su mente y la tuviera ahí y pudiera hacer todas las cosas que Dios dice, pero es lo natural. Cuando viene la nueva criatura es lo que va a hacer la diferencia en los discípulos, porque él está cumpliendo las escrituras porque allí están y el Espíritu lo está guiando. Pero Pedro más adelante va a dar un discurso que le va a salir de su propia naturalidad, de la nueva criatura que va a venir, y esa es la diferencia que vamos a ir viendo en este libro de Hechos. Ahora fíjese la soberanía de Dios ante el fracaso humano, porque era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahí desde el verso 17 en adelante, Pedro dice que él tenía parte en este ministerio. Una de las enseñanzas que yo he pasado por acá, y es que no hay varios ministerios, hay ministros, pero hay un solo ministerio. Cuando nosotros ponemos en práctica nuestro don y ellos iban a poner en práctica su apostolado, entonces iban a surgir varios ministerios, pero de ese ministerio que Jesús había dejado. Entonces lo dice el apóstol Pedro, porque era necesario contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Pudiera estar hablando de su cuerpo, de su habitación, donde mora su espíritu, su alma. Ahora nadie va a habitar ahí. Él murió y nadie va a poder entrar, él no va a resucitar. Tiene que venir otro. Y dice, y no haya quien more en ella. Ahora también pudiera estar hablando de la casa que él compró. Y él se mató, se ahorcó. Ahora, Dios no fue sorprendido por la traición de Judas. Ya eso estaba escrito. Ya había Dios de anticipado, dice el apóstol Pedro en Salmo 69:25 y Salmo 109:8, mostrando que aún el pecado humano está dentro del plan soberano de Dios. O sea, Dios sabe y conoce todas estas cosas que van a acontecer. No se trata de justificar el pecado, sino de entender que la voluntad de Dios no puede ser frustrada. Cuando nosotros estamos en el peregrinaje del Evangelio, hay muchas cosas que son frustrante para nosotros y que son pecaminosas, y que muchas veces Dios permite que otros pecadores nos aflijan, y que muchas veces nosotros somos cegados por el pecado, pero después nosotros vemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 1, verso 11: en él asimismo tuvimos herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora también en Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjese entonces cómo los apóstoles fueron dándose de cuenta que en su vida obraba la mano de Dios. Estamos nosotros hoy día verdaderamente con los ojos espirituales abiertos. Estamos reflexionando las cosas que nos suceden, las cosas que vienen a nuestras vidas, que nos causan aflicción, dolor, pero que también nos causan alegría. Estamos viendo la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Estamos siendo guiados por la palabra, por el Espíritu Santo.
Ahora vamos a ver la elección dentro de un marco bíblico y guiado por la oración. Esta elección entonces se encuentra dentro de un marco bíblico y ellos estaban orando. Dice el verso 21 de este capítulo número 1 de Hechos: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se haga testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 21-22. Fíjese que él toma importante este mensaje que le dio Jesús de ser testigos de él. Ahora también tenían que ser testigo ocular, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahora, el criterio para elegir el sucesor no fue un criterio político, sino espiritual. Debería ser testigo desde el principio hasta la ascensión. No hicieron trampa, no hicieron maraña. No vino una persona: mira, pero que no hay un puesto para mí ahí. O Pedro dijo: bueno, yo voy a buscar a mi hermano, yo voy a buscar a mi primo. No, ellos fueron a la verdad, a la realidad, los que estaban con Jesús, los que estaban con ellos desde el principio. Ahora, no eligieron tampoco por mayoría, sino por una oración. Oraron, pusieron a Dios primero, sabiendo que solo Dios conoce los corazones. La iglesia ora, discierne la voluntad de Dios cuando la iglesia ora. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo dice Santiago en el capítulo número 1, verso 5. Y Timoteo en el capítulo número 1, verso 3. Capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra anhela. Entonces, los que estaban ahí también anhelaban trabajarle a Jesús, anhelaban ser testigos. Así que la oración es base y es clave. Ahora, producto de esa oración va a venir la elección de Matías. Dios es quien llama y establece. Ahora vamos a ver el verso 26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La elección fue hecha bajo oración, y Dios respondió: aunque hoy no echamos suerte, el principio permanece. No elegimos por vista, sino por dirección divina. Hoy no echamos suerte. Esa era una práctica que estaba en el antiguo pacto, y es algo que pasó después que cayó el Espíritu Santo. Matías fue añadido, y con él el número apostólico fue restaurado, anticipando el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjese que está comenzando la restauración. Cuando hablábamos acerca de la verdadera restauración en el otro devocional, habíamos hablado que esto no es una restauración política, es una restauración de una posición en el corazón. Es Dios conquistando el corazón, no estableciendo un trono terrenal, sino estableciendo el trono de Jesús. Jesús se fue y está a la diestra del Padre, está reinando. Ahora fíjese lo que dice Proverbio 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a las cuales los he llamado. Fíjese que entonces aquí no están echando suerte, sino que ya guiados por el Espíritu Santo habla y aparta a Saulo y a Bernabé, porque el pueblo de Israel fue el pueblo escogido para que Dios hiciera esta obra. Ahora tenemos que entender esto, que ya la iglesia no echa suerte, ya la iglesia no está en esas prácticas, porque ellos estaban bajo la ley, y antes de venir el derramamiento del Espíritu Santo, ellos se están apegando a lo que dice la Escritura. Pero después que el Espíritu Santo es derramado en Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a las cuales les he llamado. Ya ellos tenían el Espíritu Santo. Es por eso que hay un antes y un después que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, antes de predicar a las naciones, antes de que el fuego del Espíritu Santo en el Pentecostés descendiera, la iglesia ya vivía guiada por la palabra y la oración. Así se establece el modelo, y debe ser un modelo para nosotros hoy. No hay poder sin obediencia, ni gloria sin fidelidad. Tenemos que ser fiel. La sustitución de Judas no fue una maniobra humana, sino una confirmación de que el reino de Dios se tiene
que seguir adelante, aún sea en medio de los errores de los hombres. La iglesia permanece porque está fundada sobre Cristo, que es la roca, guiada por el Espíritu, quien es el consolador, y edificada sobre la palabra viva de Dios. Fíjese que aquí es tomada la palabra de Jesús y la palabra también de los profetas. Ahora nosotros tenemos también la palabra de los apóstoles, tenemos la revelación completa. Dios nos sigue revelando hoy. Ya ese oficio terminó, porque fue un oficio que el Señor dio con los judíos. Dios ahora nos revela por su palabra, nos habla por su palabra, como lo dice Hebreos capítulo número 1, que Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas formas, de muchas maneras, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero también Él constituyó a sus apóstoles, quien también ahora nos habla, y ha dejado ahora este ministerio profético para todos aquellos que aceptan a Jesús, porque proclaman el Evangelio, proclaman la palabra de Dios, que son los libros que nosotros tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Dios dio muchos profetas a las naciones, como Jeremías, Isaías, Nehemías. Nosotros leemos Habacuc, Sofonías, Zacarías, leemos todos estos profetas que hoy día nos deja la palabra para que nosotros la escudriñemos y crezcamos en el conocimiento de la verdad. Así que poderosa palabra que nos deja acá, que la iglesia permanece porque está fundada sobre Cristo, guiada por el Espíritu y edificada sobre la palabra viva de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad, este momento que tú nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Y eso es lo que hacemos, orar, hablar contigo en el nombre de Jesús, porque eres quien ha establecido, Señor, esta palabra, pero también ha restituido, Señor mío amado, y ha restaurado la comunión contigo. Nos ha dado esa posibilidad, Señor. La restauración ha venido a nuestros corazones, a nuestras mentes, pero es a todo aquel que cree, Señor. Primeramente de los que creen, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que esto viene por la fe, no viene por un sentir, por un sentimiento, Señor, mi Dios amado, que nosotros pudiéramos tener. No es por vista, sino es por la fe. Es creer en la palabra, en la verdad. Y luego entonces vendrá la manifestación del Espíritu Santo, Señor. Y sí, muchas veces nosotros sentimos ese amor, esa paz, ese gozo que antes no lo sentíamos, Señor mi Dios amado, pero esto ha venido, estos sentimientos, estos padecimientos han venido por la fe, por creer en tu palabra, porque el Evangelio llegó a nuestras vidas, Señor. Por eso también te pedimos por aquellos que están muertos en delitos y pecados, Señor. Aquellos, mi Dios amado, que no pueden hablar contigo, pero que si hablan contigo lo hacen a su manera, que puedan ver y entender que los grandes hombres de Dios no se dejaron llevar por su propio instinto, sino que se dejaron llevar por la palabra de Jesús. Murieron a ellos mismos. No empezaron a buscar artilugios, ni empezaron a buscar su propio método o sus propias estrategias, sino que fueron a la palabra, Señor. Así, hazles ver por medio de la palabra aquellos que no creen en ti, Señor. Aquellos que están viviendo a su manera y aquellos que dicen que, Señor, muchas veces nos dicen a nosotros que nosotros estamos equivocados, que puedan ver y entender que este evangelio no viene de nosotros, que nosotros no lo producimos, que este evangelio, Señor, lo trajo tu Hijo y fue guiado y liderado, Señor, por el Espíritu Santo y traspasado a sus apóstoles que hoy día nos dan estas grandes verdades, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. También les invito a que usted pueda visitar nuestras páginas en Facebook, Wilmer Rodríguez, y en el canal de YouTube también, Wilmer Rodríguez, donde encontrará material importante espiritual para crecimiento de su vida espiritual, pero también para su vida devocional, y así poder compartir la palabra con aquellos que están muertos en delitos y pecados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones de lo alto.